Bienvenidos a nuestro podcast Educar para Transformar. Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Hoy nos encontramos con Hernán Lemos, Antonio Ortiz, Yesid Pineda y mi persona José Jinete. Hablaremos sobre la educación y la pedagogía en las culturas antiguas y en la Edad Media. Muy buenas noches, mi nombre es Hernán Lemos. Vamos a hablar un poco acerca de la educación en la Edad Antigua en las culturas de Egipto, Mesopotamia y China. En Egipto se dice que la educación estuvo estrechamente relacionada con la parte religiosa y el aparato del Estado. El propósito fundamental era preparar a las personas, a los niños, para el servicio hacia los faraones y los dioses. Esto les garantizaba mantener un orden social. No era considerada universal, sino que tenía algunos privilegios para la parte de los sacerdotes, las élites y los escribas. Los templos eran considerados como los espacios de enseñanza y era allí donde se impartían los conocimientos hacia la juventud y hacia la niñez. Se dice que los temas que se enseñaban era la parte matemática, la parte astronómica, la parte medicina y también en la organización de los textos religiosos. Los escribas utilizaban un papel fundamental dentro de la sociedad porque eran ellos los encargados de escribir, redactar las leyes y mantener también la administración de los impuestos que se cobraban en aquel tiempo. Según como lo menciona Jacques Pirenne, la función de los escribas en Egipto fue el motor de la administración en la preservación de la cultura. Por otro lado está el pueblo del común, que no tenía acceso a este tipo de educación formal, sino que la mayoría aprendía sus oficios de forma práctica al interior de las familias. Se dice que los oficios que más tenían como relevancia era la parte de la agricultura, las artesanías, la construcción, y entre otras. Y había, digamos, dos formas de educación, uno que tenía que ver con la parte de la educación formal, que era restringida únicamente para la alta sociedad, y la otra que era la educación cotidiana, que era la que se transmitía de generación en generación. Mesopotamia, considerada una de las cunas de la civilización, se dice que aquí se originó uno de los primeros sistemas de escritura, dando origen a la formación de escribas, quienes eran el centro de la sociedad, ya que estaban encargados de redactar la parte administrativa y también de libros religiosos. Se dice que la educación era como una herramienta al servicio del Estado y de la parte religiosa. Las escuelas en Mesopotamia eran llamadas edúas y en estos lugares tenían acceso las familias más privilegiadas. La educación estaba basada en la parte de la memorización y la parte de la repetición, con una disciplina muy estricta. El acceso a la educación estaba limitada para varones de las grandes élites y el resto de la población aprendía dentro de sus hogares los oficios como la agricultura y las artesanías. También estaba muy enfocada a lo que fue la parte militar y de este modo la educación cumplía doble función, una que era la parte de la preservación de la tradición y la otra que era la de sostener el aparato jerárquico y burocrático que tenía el Estado en ese tiempo. Algo que sí dejó la educación en Mesopotamia fue el Código de Hammurabi, una de las herramientas que la humanidad utilizó en lo que tuvo que ver con la producción literaria y la parte administrativa. En China, por el contrario, la educación tomó un carácter más moral y filosófico. El propósito era formar hombres con virtud,
de forma justa, que pudieran contribuir al orden social y servir al Estado. A diferencia de Mesopotamia y Egipto, donde predominaba la instrucción técnica y religiosa, en China la educación estuvo influenciada por la parte del confucianismo. Confucio, quien vivió en los años 551 y 479 a.C., defendió que todos los hombres, sin importar su origen, podían cultivarse mediante el estudio y la práctica de su virtud. La educación china se basó en lo que fue la lectura y la memorización, que contenía enseñanzas sobre moral, historia, filosofía, música. Y a diferencia de Mesopotamia y Egipto, en China tomó un papel fundamental lo que tuvo que ver con los rituales. Posterior a esto, se dice que en China se estableció un sistema en lo que se abordó una especie de exámenes imperiales donde los jóvenes podían acceder a cargos públicos en este sistema. Se dice que durante la existencia de la dinastía Han se estableció una forma de meritocracia no antes vista en la antigüedad. Esta decía que el poder dependía más del mérito académico que del origen social, aunque en la práctica quienes podían acceder a los estudios pues eran las personas que contaban con los recursos para garantizar la parte educativa. Y de esta manera la educación en China se caracterizaba por tener una combinación entre la parte ética y la parte del conocimiento. La organización china se convirtió entonces en uno de los principales pilares de la organización social política para las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. Hola a todos y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo se entendía la educación y la pedagogía en las culturas antiguas y en la Edad Media, en especial en tres grandes civilizaciones: India, Grecia, Roma, y luego en la Europa medieval. Bueno, comencemos con la India. En esta cultura la educación estaba profundamente unida a la religión y al sistema de castas. Los brahmanes, que eran los sacerdotes, tenían acceso a los textos sagrados llamados Vedas. El aprendizaje era sobre todo oral. Los estudiantes memorizaban y repetían pausas una y otra vez. El sistema más común era el Gurukula, donde los alumnos vivían con su maestro, el gurú. Allá aprendían religión, matemáticas, astronomía y la filosofía. Pero también adquirían valores: obediencia, disciplina, autocontrol y respeto por la verdad. Bueno, ahora pasemos a Grecia, considerada la cuna de la pedagogía. Aquí existían dos modelos muy distintos. En Esparta, la educación era militar. El objetivo era formar soldados fuertes, resistentes y obedientes al Estado. Pues desde pequeños los niños entrenaban en disciplina, lucha y supervivencia. En cambio, en Atenas la educación era más completa. Se buscaba la paideia, un ideal de formación integral, física, intelectual, moral y artística. Los jóvenes estudiaban literatura, retórica, filosofía, música y gimnasia. Y fue en este contexto donde surgieron grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates enseñaba a pensar a través del diálogo.
Platón defendía una educación diferente para formar gobernantes. Y Aristóteles proponía observar la naturaleza y aplicar la lógica. Sus ideas aún siguen influyendo actualmente. Ahora hablaremos de la educación y la pedagogía en la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, la educación en Europa Occidental pasó por una etapa de retroceso cultural, en la que la gran parte del saber clásico se perdió o quedó restringido a monasterios y catedrales. A lo largo de la Edad Media, las iglesias fueron las principales instituciones encargadas de transmitir el conocimiento. Dentro de esta hablaremos de la educación eclesiástica, la educación feudal y la educación medieval. La educación eclesiástica fue el sistema de enseñanza dirigido y controlado por la Iglesia durante la Edad Media. Su principal función era formar clérigos y religiosos, pero también transmitir el saber antiguo conservado en monasterios y catedrales. Gracias a ella se conservaron obras clásicas, se desarrollaron métodos de estudios y fueron fundadas las primeras universidades. Su influencia fue enorme, ya que no solo logró el continuo saber y la cultura del occidente en una época de inestabilidad, sino que también moldeó la mentalidad medieval al colocar la fe cristiana como eje de la vida social, política y educativa. Fue el núcleo del sistema educativo medieval, organizado y dirigido por la Iglesia, en lo cual se buscaba preparar a clérigos y religiosos en la cultura del latín, la interpretación de la Biblia y el cumplimiento de su lengua, lo cual permitió que la Iglesia se convirtiera en la principal promotora del saber en la Edad Media. En otro punto tenemos la educación y la pedagogía feudal. Tuvieron gran importancia porque fueron el medio por el cual se conservó el saber como una sociedad marcada por la fragmentación política y el dominio de la Iglesia. Su función principal fue transmitir la fe cristiana y asegurar la obediencia al orden establecido, lo que implicaba que el conocimiento estuviera casi exclusivamente en las manos del clero y la nobleza, mientras que la mayoría del pueblo permanecía analfabeto. Esta situación tuvo como implicación una fuerte desigualdad cultural y social. El clero controlaba los libros y la escritura y la enseñanza de los monasterios y catedrales, mientras que la nobleza recibía la formación militar y cortesana para sostener el poder feudal. En consecuencia, la pedagogía de la época no buscaba desarrollar pensamiento crítico, sino conservar la tradición religiosa y los valores jerárquicos. Y por último, tenemos la educación y la pedagogía medieval. Estuvieron profundamente ligadas al sistema feudal y a la Iglesia, que fue la principal responsable de preservar y transmitir el conocimiento. Su importancia radicó en mantener la unidad cultural y la religiosa de la sociedad, aunque las oportunidades educativas se limitaron casi por completo al clero y a la nobleza, dejando al campesino en el analfabetismo. Las implicaciones de este modelo fueron una fuerte desigualdad social y cultural, ya que la pedagogía medieval se basaba en la memorización, la obediencia y la formación religiosa o militar. Y así damos por finalizado nuestro espacio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la educación y la pedagogía en las culturas antiguas y en la Edad Medieval. Descubrimos cómo desde las primeras civilizaciones hasta el mundo medieval, la enseñanza fue moldeando sociedades y transmitiendo valores que aún resumen en nuestra historia. Esperamos que este espacio haya despertado tu curiosidad y te invite a reflexionar sobre la importancia del aprendizaje a lo largo del tiempo. Nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos explorando juntos el fascinante camino de la educación. Hasta luego, fue un placer.